Capítulo 34. Encrucijada de caminos. Shinobi constató a Simon Ikura entre dientes. Se había inclinado sobre el lecho revuelto para observar las manchas de sangre que también salpicaban las paredes y tatami. Levantó la cabeza y comenzó a recorrer con la vista cada rincón de la estancia. El administrador Tanizawa y sus comandantes lo contemplaban en expectante silencio, a la espera de que dijera algo más. El rastreador se limitó a ponerse en pie y a aproximarse al escritorio donde Tanizawa preparaba los detallados informes que, puntualmente, enviaba a la corte de Gendo Sugawara. Pasó 2 dedos sobre la superficie de madera y los frotó contra el pulgar. Una pizca de tierra seca se desprendió entre sus yemas. Alguien ha pisado sobre la mesa, anunció llanamente, y a continuación él hizo lo mismo. Se subió al escritorio, tomó su espada por la vaina y comenzó a golpearla con la empuñadura en los paneles del techo, hasta que uno cedió y saltó a un lado. Por ahí es donde ha entrado, señaló mientras bajaba el tatami. Imposible, protestó el general Toji. Tenemos los planos de la fortaleza. Hemos cegado todos los pasadizos secretos y cámaras ocultas. Y sin embargo, ese shinobi ha encontrado un paso, dijo Ikura, mientras volvía a deslizar su sable bajo el obi. Lo que no comprendo es por qué alguien tan experto ha dejado al señor Tanizawa con vida. Lo usual es que lo hubiera degollado sin contemplaciones. Tanizawa se echó la mano al cuello y tragó saliva de forma ostensible. Al percatarse de su afectada reacción, carraspeó y se dirigió al joven cazador con una voz nasal, distorsionada por el aparatoso molde de madera que le habían preparado los médicos. Espero que comprenda la gravedad de lo que ha hecho ese malnacido. Atentar contra la vida del delegado del señor Sugawara en estas tierras es como hacerlo contra su mismísima señoría. Tráigame la cabeza de ese shinobi y su diligencia llegará a oídos del daimio. En caso contrario, no regrese. Abandone estas tierras en deshonor. El joven cazador echó la rodilla al suelo y se inclinó ante su superior. Cumpliré con la labor que se me encomienda, proclamó con la suficiencia que solo curan los años. A Simon Ikura era un joven arrogante al que la vida le había sonreído. Tenía una hermosa mujer que ya le había dado su primer hijo, y los valiosos servicios de su padre le habían permitido heredar el puesto de maestro cazador, responsable de rastrear a aquellos traidores y criminales cuya captura del clan consideraba prioritaria. Acometía la tarea como un auténtico depredador. Hasta la fecha nadie había logrado escapar de su espada, que comenzaba a ser tan temida como la de su predecesor en el puesto. Por tanto, cuando Simon levantó la cabeza, Tanizawa observó en los ojos una fiera determinación que le agradó profundamente. Lleve a cuantos hombres considere necesario, le ofreció el administrador. Solo necesito 5. Yo mismo los elegiré. Tan solo 5. Necesito una partida de búsqueda, no un ejército. Guerreros que se muevan rápido, campo a través y que obedezcan mis órdenes sin dudar. Nuestra presa nos lleva bastante ventaja. Será como dice, asintió Tanizawa, y volviéndose hacia uno de sus oficiales, ordenó que se abrieran las perreras y se soltaran a los perros de caza. Tampoco será necesario, indicó Ikura. Para tratarse de un hombre tan extraordinario como usted mismo asegura, parece que pretenda capturarlo, como el que busca a una niña perdida en el bosque, protestó el general Toji, con tono desabrido. Mi general, incluso el más feroz de los depredadores, cuando entra en el territorio de otro cazador, se convierte en presa. Sonrió el joven maestro, sin ahorrar un ápice de teatralidad a su aseveración. Ikura reunió en el último patio
antes que él. Todos eran veteranos rastreadores que habían afilado sus instintos en la guerra, dando caza a los samuráis que, tras caer su ejército derrotado y huir en desbandada, se ocultaban durante semanas en la espesura, en las cavernosas montañas o entre campesinos atemorizados. El exterminio de estos forajidos de guerra era una labor necesaria y respetada, pues si se les permitía medrar en sus escondrijos, cabía la posibilidad de que se reagruparan en bandas o pequeños ejércitos y se convirtieran en un problema serio para el vencedor, que se vería sometido al desgaste prolongado que suponen los ataques rápidos e imprevistos de estos grupos. Pero también se trataba de una tarea peligrosa, pues no consistía en dar caza a liebres y venados, sino a samuráis armados y desesperados que se enfrentaban a sus perseguidores con la ferocidad del que no tiene nada que perder. Sin embargo, en los últimos tiempos, las batallas y escaramuzas se habían desplazado al este, y los grupos de rastreo como el de Ikura estaban consagrados a la captura de aquellos criminales comunes que, por uno u otro motivo, tenían la desgracia de llamar la atención de las altas instancias del clan. Los 5 samuráis que rodeaban ahora a Saemon, sujetando sus caballos por las bridas, se superaban largamente en edad, hasta el punto en que algunos habían sido compañeros de su padre, pero ninguno de ellos habría osado discutir las órdenes del que ahora era el maestro cazador del clan Sugawara. «Hoy volveremos a cazar nuestra presa favorita», anunció elevando la voz para que le escucharan no solo sus hombres, sino todos aquellos que discurrían por el gran patio que constituía el último anillo del castillo. «Como sabéis, alguien ha entrado esta noche en los aposentos del administrador Tanizawa y ha huido antes de que la guardia pudiera dar con él. Es a ese hombre al que buscamos». «Demasiado tiempo de ventaja para un shinobi», apuntó un hombre delgado y de manos de seda que portaba un arco largo al hombro. «Si no encontramos pronto su rastro, podemos darlo por perdido». «No necesitamos encontrar su rastro, Kojiro. Sé exactamente dónde encontrarlo». «¿Cómo es eso posible?», preguntó otro. «Porque según Tanizawa, el intruso le interrogó sobre el viejo Watanabe. Nos bastará con llegar hasta él y aguardar a nuestra presa». «Si eso es así, ¿por qué han recurrido a nosotros?», preguntó Kojiro. «Porque Tanizawa y sus generales no saben qué hay más allá de los caminos habituales, y para ellos Hitetsu Watanabe no es más que un fantasma del pasado, pero es obvio que para aquel al que buscamos no lo es, y para mí tampoco. Hace más de 10 años que el viejo abandonó el castillo, pero aún respira. Malvive en la choza junto a la balsadera del lago Shinsai. Un lugar idóneo para una emboscada», señaló un tercer samurái, acariciándose la perilla con aire meditabundo. «Pero aún así, no llegaremos antes que el shinobi». «No tenemos que llegar antes», dijo a Saemon, tomando impulso para subir a su caballo. «La única manera de salir de allí es cruzando el lago a nado o regresar por la senda que desciende hacia el cruce de Shiraoka. Nos apostaremos allí y esperaremos a que nuestro hombre regrese de tratar sus asuntos con el viejo. ¿Y si decide lanzarse al agua?». Asaemon se encogió de hombros, dando a entender que considera remota aquella posibilidad. «Para eso tenemos a Kojiro. Sus flechas son capaces de alcanzar un pato en la orilla opuesta», exageró el samurái. «Parece un plan sencillo». «Sin duda lo es, como todos los buenos planes», apostilló el joven maestro. La puerta de la cabaña crujió bajo el peso de 3 golpes secos, pero pasó un buen rato antes de que la apremiante llamada fuera atendida. Fue un pobre viejo el que apareció al otro lado del umbral, acurrucado entre las penumbras de aquella vivienda miserable, la boca prácticamente desdentada y la mirada turbia tras unos iris lechosos. Ni siquiera frunció los párpados bajo la luz brillante de la tarde.
¿Quién está ahí?, preguntó, los ojos escrutando el vacío. El visitante no respondió inmediatamente. Soy un caminante de paso, viejo. Quería cruzar el lago, pero no hay balsa en el embarcadero. Los balseros descansan en la orilla opuesta. Ya no regresarán hasta el amanecer. Si quieres llegar al otro lado, deberías esperar hasta mañana o rodear el Chinsai a pie, pero no te lo aconsejo. La orilla es escarpada y peligrosa, y no llegarás hasta bien entrada la noche. Esperaré aquí entonces. El anciano se hizo a un lado para que el viajero pudiera entrar en la choza. Abre las contraventanas si está demasiado oscuro para ti. A mí tanto me da igual. Así lo hizo, y la luz serena de la tarde iluminó la estancia. Pese al decrépito estado de la estructura, el interior estaba limpio y relativamente ordenado. Parecía que su morador no se había entregado al simple devenir de los días, sino que mantenía una cierta disciplina cotidiana, como si su vida aún tuviera algún sentido. El invitado cruzó la estancia y subió a la tarima de madera que cubría el fondo de la cabaña. El resto del suelo era de tierra y techumbre de paja, con varios agujeros a través de los cuales se podía ver una mancha clara de cielo. Si enciendes un fuego, prepararé té, dijo el viejo. No puedo ofrecerte otra cosa. Ya es suficiente con que me ofrezcas techo y té, que menos que compartir mi cena contigo. El anciano sintió antes de dirigirse a una estantería apoyada contra la pared, el único mueble, junto con una mesa baja de aquella mísera vivienda. Por su parte, el viajero se entretuvo preparando el agujero del hogar con un par de troncos de leña y un puñado de carbón, y mientras se afanaba con el pedernal, no apartó la vista de su anfitrión, que ya limpiaba con un paño 2 cuencos para beber. El anciano tomó de la estantería un recipiente de cerámica, lo destapó y con una espátula de madera vertió en cada taza un poco de té verde picado. Cuando llegó junto al hogar, el agua ya se calentaba en un cazo que colgaba sobre el fuego. Su huésped se ofrecía a verter el agua caliente en los cuencos, pero el viejo levantó una mano para negarse. «Aún soy capaz de preparar té para mis invitados», dijo con amabilidad. Tomó un cazo de madera de mango largo, lo sumergió en el agua humeante y llenó los 2 cuencos con sumo cuidado. Por fin tendió la tisana caliente al viajero, y éste, agradecido, la recogió de sus manos con una muda inclinación que no pudo ver, pero intuyó. Bebió varias veces de la taza antes de depositarla frente a él. «Delicioso», anunció, y el anciano correspondió al cumplido con una sonrisa franca. «El secreto está en el recipiente de cerámica. Bien cerrado y a la sombra, es capaz de mantener el té fresco durante mucho tiempo. Dime, ¿cómo es que vives aquí solo?» «Ah, no es un mal sitio para vivir. Hay paz y se conoce gente curiosa. Los viajeros de paso como tú, que hacen noche aquí cuando desean cruzar el lago, siempre tienen algo que contar». «Ya veo, pero ¿cómo sales adelante en los inviernos fríos?» El viejo bebió de su taza y pareció reflexionar un instante antes de responder a la pregunta. «Yo ofrezco techo a los viajeros y les cuento la única historia que conozco para amenizar la velada. A cambio ellos me ayudan como pueden. Algunos me dan comida, otros comparten su cena conmigo o cortan leña y me la dejan en un rincón. Cualquier cosa menos dinero no me serviría para nada aquí, y solo traería gente sin escrúpulos que buscaría robar a un viejo ciego». Mientras hablaban, el huésped abrió su alforja, extrajo 2 bolas de arroz y le ofreció una al anciano, que la aceptó de buen grado. A continuación echó en el agua caliente que ya servía extracto de sardinas, cebolla y un poco de miso para preparar sopa para ambos. Los 2 hombres cenaron en silencio, y cuando hubieron concluido, el viajero se dirigió a su anfitrión.
Cuéntame ahora esa historia que guardas para tus invitados. El ermitaño asintió con aquella sonrisa que esbozaba ante cada petición. Debes saber que es una historia triste. Aún así, el anciano volvió a asentir. Creo por tu voz que eres demasiado joven para saberlo, pero hace años, aunque no tantos como para que hayan muerto todos los que conocieron la verdad, sobre este feudo gobernaba una familia de largo honor y tradición. Eran los auténticos señores de estas tierras, pero la traición también llega a aquellos que no se la merecen, sobre todo a ellos, y muchos y poderosos conspiraron para arrebatarles lo que era legítimamente suyo. Has de saber que algunos les traicionaron antes su caída, rindieron sus oscuras ambiciones a promesas susurradas al oído, y los otros lo hicieron cuando la tragedia ya se hubo consumado, demasiado cobardes para alzarse y morir con sus señores. Sucedió en una noche negra como pocas. Los fantasmas entraron en el castillo de los Ikeda. Desde dentro abrieron las puertas y arrasaron con odio y fuego sus vidas y las de aquellos que les fueron leales. Todo un linaje consumido en una sola noche, devorado por la ambición y la envidia. Y como lobos hambrientos, se repartieron el botín bajo los ojos yermos del amo del castillo, crucificado junto a su hijo y a sus generales, a la vista de todos los que le habían llamado señor, ninguno de los cuales osó levantar la mirada para rendir un último saludo a aquel bajo cuya protección habían prosperado. Pero algunos sabemos que en las guerras no solo luchan los señores cuyos estandartes ondean sobre el campo de batalla, sino que a menudo hay fuerzas invisibles a los ojos de los hombres, señores cuyo único blasón es el miedo que su nombre infunde entre los poderosos. Estos señores libran guerras de las que solo podemos vislumbrar destellos fugaces, pero aunque no podemos verlos, aunque no conozcamos sus nombres, no significa que su poder no sea real, pues sus dedos llegan hasta el corazón mismo de los clanes más viejos del país, y no pocos daimios descubren que algunos de los que les han servido durante generaciones obedecen en realidad a otros intereses, emisarios durmientes, mientras sus auténticos amos no reclamen sus servicios. Por eso yo proclamo a los que quieran escuchar que los actuales dueños de esta tierra son meros siervos del auténtico responsable de la aniquilación de los Ikeda, un poder cobarde que actúa desde la sombra y por mediación de otros, de tal modo que los acontecimientos de aquella noche ignominiosa fueron un capítulo más de un libro que muy pocos pueden leer. Pero para mal de algunos, la historia no acaba aquí. Mientras los Sugawara se relamían por la victoria, sus auténticos señores buscaban entre los restos del castillo el cuerpo del hijo pequeño de Akiyama Ikeda. Lo buscaron entre los cascotes quemados y entre los cadáveres de las mujeres que se habían quitado la vida, pero no lo hallaron, y aún hoy lo siguen buscando, pues no pocos temen que el último de los Ikeda vuelva entre los muertos para cobrarse la justa venganza de la que, con tanto empeño, sus enemigos se hicieron merecedores. Es por eso que este relato está aún inconcluso. Cuando el viejo calló, el silencio pesó sobre la estancia. Cuentas esta misma historia a todos los viajeros que pasan aquí la noche. Así es, sé que algún día mi señor volverá a estas tierras y puede que, como a tantos otros, la providencia lo conduzca hasta mi puerta. Aguardo esperando ese día, pero temo no reconocerle, pues los dioses ya me han arrebatado la vista. Afortunadamente aún conservo la voz y puedo contar esta historia con la esperanza de que él la escuche y decida bendecirme con la justicia de su espada, y así poder abandonar este mundo en paz, pues desde hace tiempo sé que merezco morir por lo que hizo, pero no oso quitarme la vida, ya que no me pertenece, así que solo espero que mi relato guíe su filo
como un faro en la noche. El largo siseo del acero resonó en la choza cuando el samurái desenvainó. Siempre has sido un buen maestro. Has cumplido el cometido que te encomendó mi padre hasta el final. Ojalá hubiera sido así, dijo el viejo de rodillas, inclinándose ante su señor. Solo espero que comprendáis que no fue la ambición lo que me llevó a traicionar a nuestra casa. En un principio medié para evitar una masacre entre los nuestros. Solo quería que los supervivientes pudieran continuar haciéndolo, que había hecho durante toda su vida al servicio de un nuevo señor. Cuando me ofrecieron administrar el feudo, pensé con ninguna humildad que sería mejor para nuestra gente que yo me encargara de tales funciones en lugar de un cruel administrador que los Sugawara enviaran desde el sur. Pero con el paso del tiempo comprendí que me habían parado en excusas para medrar tras la desgracia de mi señor. Me había beneficiado tanto más que los traidores a los que despreciaba. Con lágrimas en los ojos, Seizo levantó la katana por encima de su cabeza. Te perdono los pecados contra mi casa y Tetsu Watanabe. Cuando salió al exterior, los ojos le ardían a causa de las lágrimas que emanaban calientes desde su pecho. Ni el frío aire nocturno que erizaba las aguas del lago consiguió secárselas y vino a caer de rodillas junto a la orilla, sin fuerzas para seguir caminando. En un principio, su intención había sido partir de allí cuanto antes, pues sabía bien que le pisaban los talones y que tarde o temprano darían con aquel lugar. Pero ya no le importaba. Se tendió de costado sobre la tierra de sus antepasados, envuelto en su gruesa capa de viaje, y con el pecho aún convulso, aguardó a lo que alcanzara el sueño después de 2 días de vigilia. Pero antes de caer dormido, tuvo tiempo de contemplar a través de las lágrimas la luna sepultada bajo las aguas del lago Jinsai, el pálido reflejo de una belleza que no puede existir en el mundo de los hombres. La luz del amanecer le sorprendió en la misma postura en la que se había quedado dormido. Tenía la cabeza embotada por la falta de sueño y los brazos le pesaban, así que recorrió el embarcadero que penetraba en el lago, se inclinó sobre el filo y se lavó la cara y el pelo con abundante agua. Cuando consiguió despejarse, se incorporó y escuchó el mundo a su alrededor. A la intemperie del lago, el viento le restalló en los oídos y le agitó el cabello sucio. Sabía que aquellos que habían venido a matarle ya debían estar allí, pero no sentía miedo, tampoco la tristeza que le invadiera la noche anterior. En su lugar, una fría melancolía se había instalado en su pecho sin dejar cabida a ninguna otra emoción. En ese estado de extrañeza, indiferencia ante lo que tuviera que llegar, recogió sus cosas y enfiló la senda que bajaba desde la balsadera, una vereda estrecha y árida, arañada en el pedregoso paisaje que rodeaba el lago Jinsai y que venía a desembocar en la confluencia de varias sendas rurales, el cruce de Chiraoka. Vislumbraba ya la encrucijada de caminos cuando reparó en que, a un lado de la vereda, un hombre descansaba recostado contra un roble. Su caballo estaba atado al mismo árbol y se cubría la cabeza con un amplio sombrero de paja que le caía sobre el pecho. Probablemente fuera el asesino y, si era inteligente, entre los árboles del margen opuesto se esconderían sus compañeros. Decidió seguir adelante, como si aquel samurái no fuera más que uno de tantos budas de piedra que observaba al transitar de los viajeros. Cuando llegó a la altura, sin embargo, el Buda se dirigió a él. ¿Has concluido tus asuntos con el viejo Watanabe?, preguntó sin siquiera levantar la cabeza. Así es. Bien, no me habría gustado interrumpir un encuentro por el que te has tomado tantas molestias. El hombre se puso en pie. Entre sus labios colgaba una espiga de Suzuki que rodaba de una comisura a otra sobre una sonrisa distendida. Sus ojos permanecían ocultos bajo el ala del sombrero de viaje.
No te pienso engañar, de un modo u otro, hoy morirás, le informó con franqueza el cazador, y mientras lo hacía, sus compañeros salieron de entre los árboles y comenzaron a rodear a Seizo. Tu elección consiste en si morirás en el castillo de mi señor, tras ser juzgado y con cierto honor, o si lo harás en este cruce de caminos, con polvo en la boca y en los ojos, vomitando sangre como una bestia a la que acaban de dar caza. Es así de sencillo. Los hombres que lo rodeaban tenían los sables desenfundados, las puntas de sus espadas a media altura. El único que no había desenvainado era aquel que le hablaba. Si te cuesta decidirte, te diré que nosotros preferiríamos llevarte con vida al castillo. A ninguno nos cae especialmente bien el administrador Tanizawa, así que no tenemos nada personal contra ti, y siempre es mejor que haga justicia sin un derramamiento de sangre innecesario. Por toda respuesta, Seizo desenfundó el sable largo, cuya hoja flameó bajo el sol de la mañana. Ya veo que no será así, apuntó su interlocutor con la sonrisa truncada. Si vienes a llevarte la vida de un hombre, ten la decencia de cobrártela por la espada. De lo contrario, podrían llamarte cobarde. Asaemon sostuvo la mirada del hombre al que iban a matar y descubrió que, bajo la barba de vagabundo y su cabellera enredada y mugrienta, apenas era un muchacho. No dejaba de ser sorprendente, dada la facilidad con la que había atravesado todas las defensas del castillo. Una conclusión similar sacaba Seizo del samurái que le cortaba el paso. Parecía ser el más joven de la partida y, sin embargo, era el líder de la misma, por lo que su destreza debía ser notable. Mientras pensaba en esto, se desanudó la capa y la dejó caer a un lado. Equilibró su espada y separó las piernas en posición de guardia. Estaba rodeado, en clara desventaja, y lo más probable es que muriera. El tipo de situación para el que Kenzaburo lo había adiestrado concienzudamente, convencido como estaba de que el mundo ya no era un lugar civilizado en el que se respetara la dignidad de un duelo a dos. Te atacarán varios a la vez, pero no todos, y uno de los primeros será el que se encuentre a tu espalda. Tenlo siempre presente. Cuando empiece el combate deberás moverte constantemente, defender y atacar al mismo tiempo, sin darles tiempo a pensar ni a organizar una estrategia. Esa es la única oportunidad que tendrás. Goro, Kochiro, Yoshio, gritó Asaemon, y los 3 de los 5 samuráis que rodeaban a Seizo se lanzaron al ataque. Apenas 4 pasos los separaba de su objetivo y los recorrieron a la carga. 2 de sus puntas buscaron los costados del oponente para intentar clavarlas bajo las costillas, y el tercero avanzando su espalda con la katana en alto, dispuesto a descargar un mandoble que rompiera la espina de Seizo y acabara con aquello rápidamente. Era evidente que no improvisaban. Seizo rodó por el suelo contra las piernas del que se aproximaba por su flanco izquierdo, fuera Goro, Kojiro o Yoshio. De ese modo, se alejó del que llegaba por su espalda, al tiempo que obligaba a los otros 2 a rectificar su embestida. Sorprendidos por aquel inesperado movimiento, el adversario contra el que se habían lanzado apenas pudo hacerse a un lado para no tropezar con Seizo, y antes que pudiera corregir su ataque, el Ronin se levantó con un tajo horizontal que le abrió el vientre de un lado a lado. De inmediato se lanzó a por su segunda víctima. Sorprendida, esta dio un paso atrás y levantó la guardia, pero para entonces apenas había 2 palmos entre Seizo y él. El vagabundo había desenfundado la wakizashi y ahora empuñaba las 2 espadas, así que su rival no sabía con cuál sobrevendría el ataque. La duda fue su perdición. Seizo le abrió la guardia con un potente golpe con su sable largo, mientras que con la hoja corta le lanzaba una estocada al ojo. El samurái estaba muerto antes de que retirara el acero. Cuando luches contra varios enemigos, usa golpes oblicuos y evita los huesos, recordó Seizo. El
colocarse limpiamente sobre la carne. Si debes clavar la punta, nunca lo hagas en el torso, pues la hoja puede quedar atorada entre las vísceras o las costillas, y eso sería tu perdición. Busca siempre los ojos o la boca. Eso provocará la muerte inmediata de tu enemigo y te permitirá sacar la hoja limpiamente. Cuando su segundo enemigo hubo muerto, Seizo buscó sobre el hombro al tercer samurái que había abierto el ataque. Este se abalanzaba sobre su espada con el sable en alto. Si detenía el mandoble quedaría en desventaja, así que optó por algo más arriesgado. Giró sobre sí mismo y recibió a su adversario con una patada en el estómago que lo dejó sin aliento. El rastreador cayó de rodillas y Seizo descargó un tajo que le destrozó el cuello y la clavícula izquierda. En ese momento, la sorpresa y el dolor de ver morir a sus compañeros debían corroer ya las entrañas del resto de sus enemigos, lo que le daba una ventaja emocional que no podía desaprovechar. Se encaró con los otros dos samuráis que lo habían rodeado inicialmente, y estos, en lugar de atacarle al unísono, dieron un titubeante paso atrás. Sin detenerse, Seizo lanzó la wakizashi contra uno de ellos, que la desvió sin dificultad. Cuando la sangre comenzó a manar del pecho del cazador, este comprendió tarde ya que ese no era el verdadero ataque, sino una distracción tras la cual sobrevino la verdadera acometida que le abrió el torso. Horrorizado ante la despiadada eficacia de aquel demonio, el último de los 5 samuráis que habían acompañado a Saemon Ikura hasta la encrucijada comenzó a negar con la cabeza. Dijiste que sería un trabajo fácil, y sin mayores escrúpulos se dio la vuelta y echó a correr. Seizo dudó sobre la necesidad de matarlo, pero no volvería a cometer el error de dejar a un enemigo con vida. Tomó el arco que llevaba al hombro uno de sus rivales caídos, extrajo una flecha del carcaj de su víctima y, respirando hondo, la hizo volar contra la nuca del samurái. En aquel momento Seizo ya sabía que su último adversario en pie no lo atacaría por la espalda, pues aquel hombre ansiaba enfrentarse a él cara a cara, de manera que pudieran medir sus habilidades en igualdad. Ese había sido su deseo incluso antes de que comenzara la refriega. Cuando su penúltimo enemigo se desplomó abatido por la flecha, se volvió hacia Saemon, que le contemplaba sin ni siquiera desenvainar la espada. Una máscara de severa gravedad había caído sobre el rostro del cazador, que ahora tenía la certeza, como la había tenido Seizo desde un principio, de que, en aquel cruce de caminos, se enfrentaba a su muerte. «Eres arrogante», dijo Seizo mientras dejaba caer el arco. «Si me hubieras atacado con el resto de tus hombres, probablemente ahora yo estaría muerto. Sin embargo, has querido medirte conmigo y esa será tu desgracia». «No sucede todos los días que un hombre encuentra a aquel que ha nacido para matarlo», replicó a Saemon. «Es algo que solo ocurre una vez en la vida». «Cierto, dejemos, por tanto, que los dioses decidan cuál de los dos ha hallado hoy su verdugo». El último de los Ikeda miró a su alrededor, a los cadáveres de sus enemigos, y pensó que matar no debería resultar algo tan sencillo, pero aquello no le conmovió. Limpió la hoja de su katana con un pañuelo de seda y recogió la wakizashi del suelo. La sacudió con un golpe de muñeca antes de enfundarla. Entonces se encaró con Saemon, que desenvainó por fin la espada y adoptó su peculiar guardia, una variante poco ortodoxa del estilo Kashima Shinto Ryu. Los dos hombres se lanzaron al ataque, obviando todo preámbulo. Los aceros se encontraron en el vacío una y otra vez, entregados a una danza de ritmo y percusión constante. Saemon era poderoso y directo. Se hizo rápido y esquivo. El maestro cazador creyó en varias ocasiones haber alcanzado a su oponente, pero su filo siempre llegaba tarde o era desviado por el fluido acero de su rival. Pese a que llevaba la iniciativa del combate, lo más frustrante para Saemon Ikura era la facilidad con la que su contrincante parecía eludir todos los golpes.
Se sentía como si intentara ensartar gotas de lluvia antes de que tocaran el suelo, así que optó por modificar su estrategia y ser más pasivo, pero aquello tampoco consiguió desconcertar a un rival que, sin titubear, encadenó ataques que buscaban su cuello, sus rodillas y su vientre. En un breve momento de tregua, Ikura descubrió que varias de sus estocadas habían desgarrado el kimono de su adversario, pero sin llegar a lamerle la piel con la lengua afilada. Él, por el contrario, sí había conseguido detener todos los envites, aunque en varias ocasiones creyó ver de soslayo el ala negra de la muerte. Asaemon estaba seguro de que jamás había enfrentado un espadachín tan diestro y rápido, sin puntos débiles aparentes, y comenzó a asumir que, muy probablemente, no sobreviviría a aquel duelo. Pero eso no tenía por qué significar que cayera derrotado por primera vez en su vida. Musitó una breve plegaria para despedirse de su mujer y su hijo, y se lanzó contra su rival, abatiendo sobre él una feroz tormenta de acero. Cada arremetida pretendía ser definitiva, pero para ello renunciaba a toda prudencia, así que cuando su filo cortó por fin la carne del Ronin, trazando sobre su pecho una línea de ardiente rojo, tuvo la esperanza de que la cuchillada fuera mortal. No lo fue, de algún modo. El tajo había sido más superficial de lo que esperaba, y a cambio él había quedado expuesto ante su implacable adversario. Cuando éste lanzó la espada con las dos manos, comprendió que moriría sin remedio. Se hizo inmisericorde, desgarró un mandoble que partió en dos el sombrero de paja y el rostro de Asaemon. La punta de su katana no llegó a hendir el cráneo, pero le cruzó la cara desde la sien hasta la mandíbula. El samurái cayó al suelo con las manos sobre la cara desfigurada, presa de un lacerante dolor que le hacía retorcerse y proferir espantosos alaridos frente a su enemigo. Pero se hizo, en lugar de rematarle y acabar con su deshonra, extrajo el obi de la gruesa cuerda de seda y rodeó con ella las muñecas y la nuca de Asaemon, inmovilizándole, las manos contra el rostro sangrante, de modo que no pudiera volver a empuñar la espada. Mientras lo hacía, el Ronin anunció: «Ahora volverás humillado ante tu señor para ser mi emisario. Dile que soy un fantasma del pasado que ha escapado del infierno y que Enma solo me permitirá regresar cuando lleve su cabeza como ofrenda». Dicho esto, tomó el caballo de Asaemon por las riendas y ató a la cincha de la cuerda con la que lo había inmovilizado. Golpeó al animal en los cuartos traseros para encabritarlo e hizo que partiera al galope de regreso al hogar, arrastrando tras él a su maltrecho bulto. Seizo observó a la bestia hasta que desapareció tras un recodo del camino, y solo entonces se permitió relajar los hombros. El veneno de la batalla aún corría por sus venas, así que para intentar serenarse, respiró hondo y se entregó al metódico proceso de limpiar su acero antes de devolverlo a la funda. Cuando hubo concluido, levantó la cabeza y se dirigió a la última persona que había dejado viva en aquel cruce de caminos. «Ya puedes salir», dijo el samurái, hablando aparentemente al vacío. Algo se agitó entre los arbustos que había al otro lado de la senda, al tiempo que se escuchaba un gemido apenas contenido. Seizo aguardó cuanto fue necesario, sin decir nada más, hasta que por fin asomó el inesperado testigo de la masacre, una muchacha algo más joven que él, ataviada con humildes ropas de viaje y con ojos húmedos de terror. «Por favor, no me mate», rogó la muchacha al tiempo que salía de su parapeto, solo para postrarse de rodillas. «No sé por qué debería hacerlo. Los has matado a todos», consiguió articular la joven por toda explicación. «Has estado aquí desde el principio. ¿Crees que esa era mi intención?». Ella negó en silencio. «Entonces no tengas miedo. Pese a lo que has visto, no soy un demonio». «Acaba de gritar lo contrario», le ha dicho a ese samurái que había retornado del infierno. Seizo se sorprendió al escuchar esas palabras, pues no recordaba haberlas pronunciado, aunque ciertamente resonaban en su cabeza como un eco lejano.
Fue en ese preciso instante cuando cobró la conciencia de todo lo que había sucedido y el corazón se le detuvo. La tensión del combate y la certidumbre de la muerte lo abandonaron por completo y se sintió turbado por tanta crueldad. Se echó la mano a la cara e intentó caminar para alejarse del lugar, de lo que había hecho, pero apenas lograba poner un pie delante del otro. Aún así siguió adelante, tambaleándose. Debía dejar atrás el hedor de la muerte. «¿Qué le sucede?», preguntó la muchacha poniéndose en pie para seguirle. Se puso junto a él y lo sostuvo por el brazo, y Seizo comprendió que había estado a punto de desplomarse. Sentía náuseas. Podría haber vomitado hasta el alma, si es que quedaba algo en ella. «Déjame, tengo que alejarme de aquí». «Apenas puede caminar», señaló ella con voz tímida, «y yo apenas puedo sostenerle». «¿Qué más te da? ¿No tenías miedo de que te matara?». La muchacha sintió e instintivamente se separó un poco de él, pero no dejó de sujetarle. «Creo que no me matará si no le doy motivos para ello», respondió, y como sus propias palabras le hubieran tranquilizado, le ayudó a salir del camino y a sentarse a la sombra de un árbol, lejos ya del lugar de la refriega. «Volveré a por las cosas que ha dejado atrás». Seizo observó cómo la joven regresaba sobre sus pasos y caminaba entre los cadáveres apartando la vista asqueada cada vez que sus ojos se posaban sobre alguno de aquellos hombres terriblemente mutilados. Recogió la pesada bolsa del samurái y su capa de viaje y volvió con pasos apresurados hasta él. «Aquí están sus cosas. ¿Quiere un poco de té?», preguntó ofreciéndole un tubo de bambú. Él asintió y bebió de la infusión fría. «Tiene mejor aspecto». Se había quedado lívido de repente, como si realmente fuera un fantasma. «Ojalá lo fuera», respondió Seizo entre trago y trago. «No diga eso. Nadie quiere morir en realidad». La miró con curiosidad sin saber si el comentario había sido fruto de la sabiduría o de la ingenuidad. «¿Qué hacías entre esos arbustos?», le preguntó al fin. «Escuché a esos hombres aproximarse por el camino. Venían en sentido contrario a mí, así que me oculté para que no me vieran, pero para mi desgracia decidieron acampar en la encrucijada a poca distancia de donde yo me había escondido, así que no me atreví a moverme en toda la noche. Por suerte no se percataron de mi presencia». Seizo sonrió ante un comentario tan inocente. Si él la había escuchado, sin duda aquellos samuráis también. Simplemente la ignoraron, como se ignora a los animales del bosque. «¿Por qué te escondiste de ellos?». Ella lo miró sorprendida. Sin duda ahora era él el que pecaba de ingenuo. «¿No sabe qué hacen los hombres cuando se encuentran a una mujer sola en el camino?». «Eran samuráis, se rigen por un código». La joven resopló descreída, pero inmediatamente recordó que su interlocutor también era un bushi. «Quiero decir que no todos son hombres de honor. Disculpe mis palabras». «No, probablemente sea yo el que deba pedir perdón. Hablo como si hubiera vivido ajeno al mundo durante años». Ella sonrió desconcertada ante un samurái que era capaz de disculparse ante una simple muchacha. «¿Cuál es tu nombre?», quiso saber Seizo. «Oh, perdón por mi torpeza». Se puso en pie y se presentó con una reverencia. «Me llamo Aoi». «Yo soy Seizo. Espero que la vida le sonría y no se vea obligado a usar su espada nunca más, Seizo-sama». Era un bonito deseo, pero tan ajeno a la realidad. Aún así, asintió agradecido antes de ponerse en pie, echarse la capa sobre los hombros y recoger su bolso de viaje. «¿Hacia dónde se dirige?», se apresuró a preguntar ella. «Voy hacia el oeste», respondió, pero de inmediato comprendió la intención de aquella muchacha, por lo que añadió: «Viajar conmigo es peligroso, como has podido comprobar». «Yo también voy en esa dirección», dijo Aoi, aunque Seizo estaba seguro de que si hubiera dicho que su destino era opuesto, ella habría respondido exactamente lo mismo. «Además, el camino siempre es peligroso para una mujer solitaria. Sería inoportuno para usted que camináramos juntos hasta que nuestros caminos se separen». Titubeó mientras buscaba una excusa.
pues una compañera de viaje era lo último que necesitaba. Los guardaespaldas cobran por sus servicios, señaló en un intento de disuadirla, pero el cambio en la expresión de Aoi le hizo ver que su comentario podía malinterpretarse. Quiero decir que siempre viajo solo, no me gusta tener compañía ni puedo cuidar de nadie. No tendrá que preocuparse por mí, no le molestaré en absoluto, ni le hablaré si así lo desea, solo permítame seguirle unos pasos por detrás. Así, por una vez, podré viajar tranquila. Seizo no fue capaz de negarse, pero al mismo tiempo que claudicaba ante las súplicas, supo que estaba cometiendo un error del que se arrepentiría más pronto que tarde.